sin darse cuenta de mi disgusto, mi esposo declaró audazmente: Elise, vendamos la casa de tu familia, es un gran negocio, recibimos esta oferta gracias a ella, puedes pasar por alto un pequeño asunto por esto. Sí, seguro que vendería la casa de mi familia. Tramposo, hay un límite de cuánto pueden ser personas pequeñas. Soy Elise, este es el 5.º año de mi matrimonio con Nick. Nuestro amado hijo acaba de cumplir 4. Nos casamos debido a un embarazo inesperado y nuestro hijo nació inmediatamente después de que hicimos todo lo posible para criarlo juntos. Las cosas a lo largo del camino: queríamos seguir trabajando juntos y tener otro hijo. Supuse que mi esposo sentía lo mismo, pero cuando nuestro hijo cumplió 2 años, su entusiasmo por la paternidad disminuyó. El catalyst probablemente fue el terrible TW de nuestro hijo tan pronto como nuestro adorable. Mi hijo comenzó a afirmar su independencia. Nick esencialmente se retiró de la guardería. Siempre ha sido una persona cuyo entusiasmo se enfría rápidamente, así que en realidad me sorprendió que se hubiera concentrado en la crianza de los hijos durante incluso 2 años, casi al mismo tiempo. De repente ocurrió un evento muy impactante para mis padres. El mantenimiento de la casa es principalmente mi responsabilidad. Cuando no hay nadie viviendo en una casa se deteriora rápidamente, así que ventilo las habitaciones y limpio el jardín. Está a 1 hora en coche hasta la casa de mis padres. Al principio Nick solía venir conmigo, pero poco a poco dejó de venir y ahora somos solo mi hijo y yo. A mi hijo le encanta correr por la espaciosa casa y el jardín. Estoy apegado a esta casa y soy reacio a dejarla ir, pero han pasado 2 años desde que mis padres murieron y tal vez sea hora de dejar la casa. He estado pensando en esto recientemente. Un día llegué a casa antes de lo planeado y vi un auto desconocido en nuestro camino de entrada. Era un lindo auto compacto con varios juguetes de peluche grandes como los que ganarías en una sala de juegos. ¿Qué está haciendo este auto aquí? Tuve un mal presentimiento cargando a mi hijo dormido. Abrí silenciosamente la puerta principal. Había lindos zapatos de tacón esparcidos por el pasillo y ropa esparcida por el camino a nuestra habitación. Una camisa, pantalones, un vestido. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Instantáneamente reconocí la ropa como Nick's, pero el vestido no era mío ni los zapatos. Había alguien más en el dormitorio con Nick. Una parte de mí estaba en pánico porque, pero otra parte de mí estaba tranquila. Esto es adulterio. Necesito evidencia. Usé mi teléfono inteligente para documentar el ¿debería confrontar a Nick en el dormitorio ahora mismo? Sí, debería irrumpir y exigir una explicación, pero entonces mi hijo dormido hizo un pequeño sonido. Esto me sacó de la situación. Si Nick perdía los estribos o la mujer se ponía violenta, mi hijo podría estar en peligro. Nunca había pensado que Nick sería ese tipo de persona, pero de repente me preocupé, me mordí el labio y la frustración decidí no irrumpir en la escena. Regresé a mi auto y respiré profundamente. No dejaría que este hombre se saliera con la suya. Justo antes de que Nick nos esperara en casa, la puerta principal se abrió, una mujer llamativa y Nick salió. Todos eran sonrisas, se despedían e incluso compartían un beso. Había aceptado cuidarlo por un par de horas sin ninguna explicación. No sé qué pasó, pero puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ella me dijo. Fue reconfortante y reconfortante. Tan pronto como la mujer se fue yo salí de mi auto primero. Arrinconaría a Nick y luego se ocuparía de la mujer con la mentalidad de un retador entrando a un dojo de artes marciales. Abrí la puerta principal. Estoy en casa. Oh, llegas temprano, respondió claramente nervioso. Por supuesto que estaba. Su ropa todavía estaba esparcida por el suelo. El dormitorio probablemente era un desastre. Esa mujer, si iba a tener una aventura, debería haber limpiado antes de irse. ¿Quién era esa mujer hace un momento? La respuesta nerviosa de Nick encendió mi ira. ¿Qué tengo pruebas? Ya sabes, no te hagas el tonto. Por un colega senior nos hemos estado viendo desde el último día de San Valentín el año pasado, sorprendentemente largo, y además alrededor del último día de San Valentín fue cuando perdió su entusiasmo por ser padre, por lo que estaba descuidando a nuestro amado hijo por su amante. Increíble, Nick tenía las manos y los ojos nerviosos.
Moviéndose erráticamente. Tengo algo que decirte, solo espera un segundo, dijo y corrió a la sala de estar. Regresó con una pila de papeles. Mira esto. Me puso los papeles en las manos de mala gana. Miré los papeles. ¿Qué es esto? Un inmueble, contrato de venta. Así es. ¿Qué diablos es? Esto es una especie de prueba. Aquí está la pregunta. Cuando una esposa confronta a su marido sobre su aventura, él saca un contrato de venta de bienes raíces. ¿Qué está tratando de comunicar el marido, como si supiera? La respuesta a tal una pregunta difícil. Hojeé los papeles mientras me sentía cada vez más irritado. A medida que leía más sentí la sensación de urgencia de que esto no podía pasarse por alto. Eso es porque esos papeles detallan la vela de la casa de mis padres. Espera un minuto, ¿por qué estás vendiendo la casa de mis padres? El asunto fue impactante, pero la venta de la casa de mi familia fue inesperada. La respuesta al cuestionario anterior parece ser que hice trampa para realizar una venta de bienes raíces. La verdad del asunto se estaba volviendo cada vez más distante. Mi esposo comenzó a hablar. La mujer anterior, Cindy, conoce a una mujer increíble, su nombre es Jessica, dirige varios negocios y también imparte seminarios. He asistido a varios de sus seminarios con Cindy y ella es realmente increíble, pero tanto mi mamá como mi papá confían completamente en Jessica, incluso conoce a muchas celebridades. Apareció un nuevo personaje llamado Jessica. Ella conocía celebridades, impartió seminarios, ella estaba involucrada en bienes raíces. Mi esposo estaba emocionado. Finalmente las cosas comenzaron a tener sentido. En otras palabras, el siguiente interés de mi esposo se había desplazado a un área muy sospechosa. Él era tan tonto, pensé, pero tenía sentido. Sin embargo, no quería involucrarme. Mi esposo, sin darse cuenta de mi disgusto, dijo con valentía: Alice, vendamos esa casa, ya nadie vive allí. No es un problema, si todo va bien, podemos hacer una fortuna con cosas inútiles. ¿No es increíble y conseguimos esta gran oferta gracias a Cindy? Puedes pasar por alto un pequeño asunto por esto. Y Cindy me dijo que hay una bonita propiedad nueva en venta ahora mismo. Vamos a comprar esa casa con el dinero de la venta de la casa de tus padres. Diablos, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del futuro. Es una casa grande y hermosa y también hay una habitación para invitados. Puedo realizar seminarios allí los días que no hay seminarios. ¿Puedo invitar a Cindy? ¿No es una gran idea? Me quedé estupefacto. Pasa un poco por alto que está diciendo, tratando de vender mi preciosa casa familiar sin permiso, invitando a Cindy a la habitación de invitados. ¿Qué planea hacer en una casa donde vivimos nuestro hijo y yo? No creo que haya estado casada con un idiota durante 5 años. No, lo dije desde el fondo de mi estómago. Me niego. No dejaré ir la casa de mis padres por un idiota como tú, hombre asqueroso. Me sorprendió que la palabra Bonhead salió de mi vocabulario, pero en este punto no me importaba lo que dijiste. Eso es un problema. Perdería. La tiré la pila de papeles. Voy a irme de esta casa. ¿Dónde está mi bolsa de viaje? Oh, está en el dormitorio, el lugar donde el marido idiota y Cindy entrar, pero no tengo más remedio que ir a buscar la bolsa ignorando al molesto llanto de Nick. Empaqué mis pertenencias, el mío y el de mi hijo, y luego tomé todo lo importante y me escapé de casa. No podía soportar quedarme allí más tiempo y salí corriendo de la casa. Fui a recoger a mi hijo. Le expliqué a mi amigo que había entrado el asunto de mi esposo y le entregué dulces de agradecimiento por aceptar mi repentino pedido. Ella se mostró comprensiva y preocupada. También le dije sobre su extraña obsesión con los seminarios sospechosos. El abogado escuchó mis inquietudes con empatía. El costo de la consulta de $50 por 30 minutos no fue barato. Pagué un total de $200 por 2 horas, pero valió la pena porque aprendí tantas medidas como fue posible. Mi esposo me llamó alrededor del mediodía del día siguiente. Oye, hablemos. Según mi brillante deducción, esta era su pausa para almorzar en el trabajo. Había llorado con sus padres la noche anterior. Se quedó dormido por la mañana y finalmente me llamó durante el almuerzo. Su tono sugería que mi enojo debería haberlo hecho. No nos llevará a ninguna parte. Me pregunto si es posible que sigamos como marido y mujer. No creo que podamos. No puedo confiar en ti si no entiendes la grandeza de Jessica y Cindy. Si estuvieras dispuesto a ir a la siguiente etapa conmigo como mis
Padres, creo que podríamos continuar como pareja. No puedo hacer eso. ¿Qué diablos quiere decir con la siguiente etapa? Debería abstenerme de retiros innecesarios por ahora. ¿Puedes vivir libremente con nuestro hijo? Viviré felizmente con Cindy y mis padres. Divorciémonos, está bien, pero no venderé la casa de mi familia. Aprecio la conexión que he hecho con esos dos para pagarme la pensión alimenticia. Escucha, tuviste una aventura que te convierte en el cónyuge culpable porque el cónyuge culpable debería recibir pensión alimenticia. Mira, esa es la diferencia entre tú y yo. Dios mío, no me importa tu interpretación idiota de la ley de tu estúpida república. Aléjate, Elise, aléjate. Bien, contrataré a un abogado. Es mejor que lo dejes voluntariamente que ir a la corte. Me pregunto si mi marido tiene un abogado que sea bueno en la ley. En estúpido república, está bien, pero también contrataré a tu abogado. Exigiré una pensión alimenticia para el asunto según las leyes de nuestro país y manutención infantil y quiero divorciarme inmediatamente. Estás en la hora del almuerzo ahora mismo. Reunámonos en la oficina de la ciudad y presentemos el papeleo de inmediato. Si eso no es posible, llevaré el papel del divorcio a su oficina ahora mismo. Dejó escapar un profundo suspiro que me puso de los nervios, pero la idea de que yo llevara los papeles del divorcio a su oficina debe haber sido demasiado para él y él vino a la oficina de la ciudad de inmediato. Él y yo presentamos los documentos de divorcio sin intercambiar una sola palabra. Dejé todos los molestos tratos con mi exmarido a mi abogado. Cuando pasaron unos meses mi hijo se había acostumbrado por completo a su nuevo ambiente. Sus terribles dedos de los pies también empezaban a calmarse. Afortunadamente no quería ver a su padre y yo no me sentí nada mal. Por eso también comencé a trabajar y estaba llevando una vida plena. Un día recibí una llamada de mi exmarido. No quiero contestar, para eso está el abogado. Ignoré las llamadas, pero él fue persistente. Dejó múltiples llamadas desde la mañana hasta la noche y perdí la paciencia. Decidí contestar la próxima vez que llamó. 10 minutos después de tomar esa decisión llegó la siguiente llamada. Está bien, arreglemos esto. Deja de llamarme. Si quieres hablar, hazlo con él. Abogado, esas son tus primeras palabras para mí después de tanto tiempo. Sí, eso es idiota, pero si te han ignorado. ¿Cuánto deberías? Disculpa mi francés. Ahora estás en la casa de tu familia. Sí. Entonces, ¿por qué no puedo enviar el aviso de mudanza? Mientras respondía fríamente al irrazonable arrebato de mi exmarido, se me ocurrió una posibilidad que fue el consejo del abogado con el que consulté antes del divorcio. La necesito para vender la casa de tu familia. Dime tu dirección. ¿Todavía estás tratando de venderla bien? Independientemente de que mi argumento eventualmente se aprobará y esa casa se venderá. Terreno en las discusiones. Según mi abogado, el otro abogado parece estar agotado porque mi exmarido solo insiste en cosas que no son legalmente factibles. Si se trata de un juicio, su abogado probablemente dimitirá. Por cierto, ¿qué planeabas hacer después? Al enterarse de mi dirección, Jessica me contó detalladamente que si cambio tu dirección y registro un sello en la nueva ubicación, el registro del edificio se puede cambiar. Anoté la dirección de la casa de su familia. Entonces, ¿qué está pasando con el registro de sello en un aviso de mudanza? Eso es un delito grave. En este país, que serio, no hay ningún error. Esto es un truco que me contó el abogado con el que consulté. Cambiar la dirección de alguien sin su permiso, registrar un sello en la nueva ubicación, crear un certificado de sello y cambiar el registro del edificio para venderlo. Aparentemente hay tal un plan para evitar ser víctima de ello. Moví temporalmente mi tarjeta de residente a un lugar distinto de mi casa familiar, a la casa de mi hermano. Mi exmarido no sabe la dirección de mi hermano, solo sabe que está en un estado diferente y solo en caso. También puse una restricción de visualización en mi tarjeta de residente para que mi exmarido no pueda cambiar mi dirección por su cuenta. Solo estaba haciendo lo que Jessica me dijo desde su punto de vista. Tú eres solo un hombre de mantenimiento que cometería un crimen por ella. Además, probablemente conseguiste que tu amante escribiera una carta de abogado para mí, ¿no es así? Eso es falsificación de documentos privados. También hay el uso de documentos privados falsificados, pero ya firmé un acuerdo de venta de la casa de su familia con ella. En connivencia para prepararte lo que apuesto. Jessica ha renunciado a la estupidez de mi exmarido. El plan para vender la casa familiar probablemente me fue revelado demasiado pronto. El divorcio terminó en un instante. Las discusiones relacionadas
con el divorcio no van bien, él no puede idear un plan para robarme la casa de mi familia, así que probablemente esté pensando que no puede ganar más dinero con este tipo y decidió venderle una casa nueva y salir bien, es solo una especulación, como me imagino. Exmarido palidece por teléfono. Me siento patético y lamentable. Recientemente mi papá comenzó a decirte cosas similares, que Jessica y Cindy son sospechosas y que debería consultar con la policía, pero eso no puede ser. Su padre ha recuperado la cordura, eso es. Es bueno escucharlo, aunque ya no es asunto mío. Creo que deberías escuchar a tu papá después de todo. Eres un tipo que se irrita fácilmente y cuando te concentras no puedes ver nada a tu alrededor. Solo eres una causa perdida que puede. No distingo entre el bien y el mal, así que no vuelvas a contactarme nunca más, idiota. Dijiste que colgué el teléfono. Me sentí renovado después de decir lo que quería decir y bloqueé sus llamadas. Ahora, es solo cuestión de mirar desde lejos. Esto es lo que sucedió después de que mi exmarido siguió el consejo de su padre y corrió a la policía, y Jessica y Cindy fueron arrestadas rápidamente. Resulta que la pareja era una pareja que se ganaba la vida con estafas, como era de esperar. Se estaban aprovechando de Nick sin mí, sabiendo que él y su familia fueron estafados con una cantidad significativa de dinero. La nueva casa que les presentaron los dos era en realidad de segunda mano. Mi exmarido y sus padres estaban a punto de ser despojados de todo lo que tenían gracias a que fueron a la policía. Escaparon por poco del peligro. Sin embargo, mi exmarido fue severamente regañado por la policía por intentar vender la casa de mi familia sin permiso. Que la situación no se haya convertido en algo loco como que el padre de mi hijo fuera un criminal. El incidente se resolvió temporalmente. Moví mi tarjeta de residencia que había evacuado a la casa de mi hermano de regreso a mi casa familiar. Hombre, pasé por mucho después una consulta. Llegué a través del abogado de mi marido preguntando si había posibilidad de no. Respondí que si tiene tiempo para tener delirios tan convenientes debería estar pagando puntualmente la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Los que mostraron comprensión ante mi respuesta intransigente no fueron mi ex marido, pero sus padres reflexionaron sobre el hecho de que se han vuelto locos al ser engañados por la pareja Jessica y pagaron la pensión alimenticia en lugar de su hijo. Así es un poco loco dejarse llevar por las dulces palabras de la amante de tu hijo. Normalmente te enojarías y dirías: no te engañes, hijo tonto, se espera que Nick pague la manutención de los hijos poco a poco cada mes. Pensé que debía criar a mi hijo adecuadamente teniendo en cuenta esta lección, criarlo para que sea una persona que pueda distinguir el bien del mal. Estudiaré los métodos utilizados por las personas que engañan a otros y se los enseñaré a mi hijo, pero tal vez sea demasiado pronto para que aprenda sobre las estafas y el dinero que está corriendo enérgicamente en el espacioso patio de mi casa familiar. Mami, lo atrapé.